Bienvenidos nuevamente. En la hora anterior exploramos el drama celular de la falta de oxígeno. Ahora vamos a salir del microscopio y vamos a ver al paciente completo para entender las diferentes caras que tiene este enemigo llamado shock y cómo se manifiesta en nuestra realidad ecuatoriana. Además, vamos a analizar el concepto más crítico en trauma moderno, el diamante letal. Para clasificar el shock me gusta usar una analogía simple de plomería o hidráulica. El sistema cardiovascular tiene tres componentes: una bomba, el corazón; un contenedor o tuberías, los vasos sanguíneos; y un contenido o fluido, la sangre. El shock ocurre cuando falla cualquiera de estos tres. El primero y más común en nuestra profesión es el shock hipovolémico. Falla el contenido, no hay suficiente líquido en el sistema. En trauma, esto es casi siempre hemorrágico. Piensen en la violencia que vivimos hoy en día en zonas como Durán o Esmeraldas. Un paciente con una herida de bala en la arteria femoral se desangra en minutos, el tanque se vacía. Pero ojo, no todo shock hipovolémico es sangre. En nuestra Amazonía o en la costa rural vemos mucho shock hipovolémico no hemorrágico por deshidratación severa. Un niño con diarrea por rotavirus o un adulto mayor con dengue grave que ha perdido plasma por fuga capilar también entran en shock hipovolémico. El manejo es diferente. Al de la bala le falta sangre, al del dengue le falta volumen líquido, pero la fisiopatología de la célula, muriendo de sed, es la misma. El segundo tipo es el shock distributivo. Aquí la bomba está bien y el volumen de sangre es normal, pero las tuberías se hicieron gigantes, hubo una vasodilatación masiva, el contenedor es demasiado grande para el contenido. Imaginen que el sistema de agua potable de Río Bamba de repente duplica el diámetro de sus tubos. La presión del agua caería a cero en las llaves de las casas. Aquí tenemos tres subtipos. El shock neurogénico. Imaginen un joven que se lanza de cabeza al mar en Atacames y se golpea contra el fondo, lesionándose la médula espinal. Se cortan los cables que mantienen el tono de las arterias, estas se relajan y la presión cae. Lo curioso de este shock es que el paciente puede estar hipotenso, pero con la piel caliente y seca, y sin taquicardia, porque el sistema nervioso no puede responder. El shock anafiláctico. Alguien alérgico a la picadura de abeja en un parque de Cumbayá. La histamina hace que todo se dilate y se hinche. Y el shock séptico, una infección urinaria mal curada en un abuelito que termina en una infección generalizada. Las bacterias liberan toxinas que paralizan los vasos sanguíneos. El tercer tipo es el shock cardiogénico. Falla la bomba. El corazón está tan dañado que no puede empujar la sangre. Esto lo vemos en el infarto masivo de miocardio. Pero en trauma también ocurre una contusión miocárdica por un golpe contra el volante sin cinturón de seguridad. El músculo cardíaco está magullado y no tiene fuerza. Aquí meterle líquidos al paciente es un error mortal, porque si la bomba no funciona y le echamos agua, encharcamos los pulmones y causamos edema agudo de pulmón. Y finalmente, el shock obstructivo. Aquí todo está bien, pero algo bloquea el flujo mecánicamente. El ejemplo clásico en trauma, y que ustedes verán, es el neumotórax a tensión. Una herida en el pulmón deja escapar aire que se atrapa en el tórax a presión, aplastando la vena cava y el corazón. La sangre quiere entrar al corazón, pero no puede porque está espichado. Otro ejemplo es el taponamiento cardíaco, donde la sangre llena el saco alrededor del corazón y no lo deja latir. Aquí la solución no es suero ni medicamentos, es mecánica. Hay que liberar la obstrucción, descomprimir el tórax con una aguja. Ahora, quiero que presten especial atención a esto, porque es lo que mata al paciente de trauma que logró llegar vivo al hospital, el diamante letal. Antes hablábamos de la tríada de la muerte: hipotermia, acidosis y coagulopatía. Hoy la ciencia ha añadido un cuarto jinete del apocalipsis, la hipocalcemia. Hablemos de la hipotermia. No me refiero a congelarse en el chimborazo. Un paciente de trauma pierde calor porque está expuesto, porque no se mueve, porque ha perdido sangre caliente y porque a veces nosotros, en nuestro afán de ayudar, le ponemos sueros fríos o le quitamos la ropa en un ambiente frío. Cuando la temperatura corporal baja de 35 grados, las enzimas que hacen que la sangre coagule dejan de funcionar. Pueden tener toda la sangre del mundo, pero si está fría, no coagula. El paciente sangra hasta morir por todos los poros.
Paciente frío es paciente muerto, decimos. En la ambulancia, suban la calefacción, usen mantas térmicas, calienten los fluidos. La acidosis ya la mencionamos. Es el producto del metabolismo anaeróbico. El ácido láctico inactiva los factores de coagulación y deprime el corazón. Un corazón ácido no late fuerte. La coagulopatía es la incapacidad de formar coágulos. Se produce porque se consumen las plaquetas y los factores en el sangrado inicial, y porque la acidosis y la hipotermia los inactivan. La sangre se vuelve como agua de Jamaica, no hace costra. Y el nuevo integrante, la hipocalcemia. El calcio es vital para que el corazón se contraiga y para que la cascada de coagulación funcione. En el sangrado masivo se pierde calcio. Además, si el paciente recibe transfusiones masivas en el hospital, los conservantes de la sangre, el citrato, atrapan el calcio del paciente y lo bajan más. Sin calcio, el corazón se para y la sangre no coagula. Estos 4 elementos se alimentan entre sí. El sangrado causa shock, el shock causa acidosis, la acidosis empeora la coagulopatía causa más sangrado, el sangrado causa hipotermia y así, girando en espiral hacia la tumba. Su trabajo como tecnólogos en emergencias médicas es romper este diamante en la calle. ¿Cómo? Detengan el sangrado, que es a base de torniquetes, presión directa. Si no para el sangrado, el shock avanza. Oxigenen. Para combatir la acidosis, denle oxígeno a las células para que vuelvan al metabolismo aeróbico. Calienten. Nunca permitan que un paciente de trauma se enfríe. Eso es iatrogenia, daño causado por el personal de salud. Manejo de fluidos inteligente. Antiguamente le metíamos 2 litros de suero a todo mundo. Hoy sabemos que eso diluye los factores de coagulación y rompe los coágulos que el cuerpo formó. Usamos la hipotensión permisiva, dar solo el líquido suficiente para mantener el pulso radial, no para normalizar la presión hasta que el cirujano pueda cerrar el grifo. Quiero cerrar con una reflexión. El shock no espera, no es una condición que se pueda vigilar un ratito, es una emergencia dinámica. Un paciente que habla con ustedes ahora puede estar en paro en 5 minutos si su reserva fisiológica se agota. Ustedes son los guardianes de esa reserva. Su evaluación constante, su capacidad para identificar si el problema es de la bomba, de la tubería o del fluido, y su agresividad para proteger la temperatura y la coagulación son la única barrera entre el paciente y el fallo multiorgánico. En la práctica prehospitalaria, en Ecuador, donde a veces los tiempos de traslado son largos por el tráfico o la geografía, entender la fisiopatología del shock es más importante que saberse de memoria los protocolos. El protocolo les dice qué hacer, la fisiopatología les dice por qué y cuándo hacerlo. Al campo sin profundizar en 3 matices operativos que separan a un paramédico que sigue recetas de cocina de un tecnólogo que entiende la fisiología crítica. Hemos hablado del diamante letal, pero necesito que hablemos específicamente del eslabón perdido que durante años ignoramos y que mató a muchos pacientes, la hipocalcemia. Durante décadas nos obsesionamos con la temperatura y el pH, pero olvidamos el calcio. Quiero que entiendan esto, el calcio es el factor 4 de la coagulación. Sin calcio, la cascada de coagulación se detiene, no importa cuántas plaquetas tenga el paciente. Pero además, el calcio es el inotrópico natural del corazón. Es la gasolina que permite la contracción muscular miocárdica. En un trauma mayor, el calcio se consume rápidamente. Y aquí viene el peligro iatrogénico. Si el paciente llega al hospital y recibe transfusiones masivas de sangre, los conservantes de esa sangre, el citrato, secuestran el calcio del paciente, quelación, bajándolo aún más. El corazón empieza a fallar, no por falta de volumen, sino por falta de fuerza contráctil, y la sangre se vuelve agua. En los protocolos modernos de trauma avanzado, la administración empírica de gluconato de calcio o cloruro de calcio en pacientes con shock hemorrágico severo ya se está considerando en la fase prehospitalaria o en la reanimación temprana. No esperen a ver el calcio bajo en un papel. Si el sangrado es masivo, asuman que el calcio está cayendo. Segundo punto crítico, quiero darles una herramienta matemática rápida para que no se dejen engañar por una presión arterial normal.
Les presento el índice de choque. Es una división simple que pueden hacer mentalmente en la ambulancia. Frecuencia cardíaca dividida para presión arterial sistólica. Lo normal es entre 0,5 y 0,7. Si el resultado es mayor a 0,9, hay alarma. Si es mayor a 1,0, el paciente está en peligro de muerte inminente, aunque su presión parezca estable. Hagamos el ejercicio. Tienen un paciente atropellado en la avenida de los Shiris. Está ansioso. Su frecuencia cardíaca es 110 latidos por minuto. Su presión arterial sistólica es 100 milímetros de mercurio. Ustedes dicen, bueno, 100 de sistólica no está tan mal, pero dividan, 110 para 100 es igual a 1,1. Ese índice de 1,1 les está gritando que el paciente está compensando al máximo y va a colapsar en cualquier momento. El índice de choque es su radar para ver lo invisible. Úsenlo, anótenlo en su parte. Paciente con índice de choque de 1,2 se prioriza traslado inmediato. Eso es lenguaje técnico de alto nivel. Y finalmente, la gran excepción a la regla de la hipotensión permisiva. Les dije que en el sangrado no queremos subir mucho la presión para no reventar el coágulo. Eso es cierto para el tórax y el abdomen. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene un trauma cráneoencefálico, TCE, severo? El cerebro herido pierde la capacidad de regular su propio flujo sanguíneo. Depende totalmente de la presión con la que el corazón empuja la sangre hacia arriba. Si ustedes permiten que un paciente con TCE tenga una presión sistólica de 80 o 90, el cerebro no recibe sangre, presión de perfusión cerebral baja, y las neuronas mueren por isquemia secundaria. Entonces, la regla cambia. En trauma cráneoencefálico, la hipotensión está prohibida. Debemos mantener la presión sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Si tienen un paciente mixto, con un balazo en la barriga y un golpe en la cabeza, están en un dilema terrible. Pero la evidencia actual sugiere, prioricen el cerebro, suban esa presión un poco más, a 100, a 110, porque la neurona muere en minutos, mientras que el sangrado abdominal quizás nos dé una ventana un poco más amplia para el cirujano. Es un juego de ajedrez fisiológico. Señores, el shock es dinámico. No es una foto, es una película. Ustedes son los directores de esa película en los primeros minutos. Si no corrigen la hipocalcemia, si ignoran el índice de choque y si permiten la hipotensión en el trauma cerebral, la película termina mal. Estudien este contenido. No lo memoricen, entiéndanlo. Visualicen el corazón luchando, las células pidiendo oxígeno, la sangre volviéndose ácida. Cuando entiendan eso, sabrán exactamente qué hacer cuando tengan a ese paciente pálido y frío en sus manos. Nos vemos en la próxima clase para hablar de cómo evaluar todo esto en la práctica. Gracias por su atención.